Patricio Fernández. Señor Fernández, ¿está usted por ahí? Porque creo que necesitamos consultarle acerca de la denuncia que está haciendo Sandra Atencio, que es muy delicada, y aparte de eso tenemos otras. Entonces yo quiero partir con algo. Señor Fernández, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Se me estaban olvidando las buenas costumbres. Entonces quiero preguntarle algo. Mónica, se entiende el tiempo en la televisión, así que aprovecho a saludar a Mirna, Verónica y Asna, y por cierto a Sandra, quien está en este momento con ustedes ahí planteando el tema de ISAPRE. Quiero plantearle lo siguiente. Las ISAPRES tuvieron el año pasado una ganancia de 115 utilidades, mejor dicho, de 115 millones de dólares. Ha habido desde hace mucho tiempo una acusación gravísima de que las utilidades de las ISAPRES son excesivas, no guardan relación del equilibrio que debe tener una verdadera competencia de mercado, un verdadero mercado libre. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la opinión, me gustaría quizás hacerme cargo, o lo vemos después con las cosas que planteó también la presidenta de la Federación. Sí, muy claro. Rápido, quizás, y después pasamos a eso. Bueno, primero que todo, qué bueno que se hizo la aclaración de que esta discriminación que intentamos terminar por vía administrativa, porque uno cuando analiza el precio que pagan finalmente las personas por un plan de salud, no es solamente el precio base, sino que ese precio base se multiplica por un factor que está en una tabla y arroja el precio final que las personas pagan. Es verdad inaceptable que hayamos tenido durante tantos años factores tan discriminatorios para la mujer y que hoy día pudimos corregir por lo menos por esta tabla. Es importante tener números sobre la mesa y ver qué ha significado esto. En ningún caso, digamos, y hemos analizado los archivos maestros, hemos realizado cientos de fiscalizaciones y efectivamente los precios bases los maneja la ISAPRE. Eso está por ley, pero la tabla de factores que era discriminatoria a la mujer, la cambiamos, la hicimos única y pudimos reducir factores que, por ejemplo, establecían que para el hombre era un 0,8 y para la mujer un 2,15 veces lo que se multiplicaba el precio. O sea, era una cosa atroz. ¿Qué arrojó como resultado esta política que si bien ha incrementado el precio base, como lo señaló la presidenta, no en ese porcentaje, por cierto, porque de hecho nuestro estudio estableció que la variación en promedio no llegaba al 30%, sí hay algunas ISAPRES que se dispararon, pero lo que decía Mirna tiene toda la razón. Una ISAPRE que aumenta sus precios, como lo hizo en los primeros planes que analizamos después de abril, se vio afectada en la venta. Se vio muy afectada en la venta. ¿Estoy entendiendo mal yo o, discúlpeme, usted me puede rectificar? Es decir, esta discriminación horrorosa que hemos sufrido las mujeres desde siempre, ¿es pagada por todos ahora? ¿El que nos hayan quitado esa discriminación? Lo que se hizo con la tabla fue introducir efectivamente solidaridad al sistema y arrojamos números bastante interesantes. Imagínense, una mujer de 25 años, el precio promedio en marzo, es decir, antes de la tabla, era de 5,2 UF y este disminuyó a 3,7 UF, es decir, un 29,7%. El sueldo mínimo de esa persona para poder contratar un plan de salud era de 827.000 pesos y bajó a 590.000 pesos. En el caso de la mujer de 30 años, el precio promedio era de 6,51 UF y en agosto bajó a 2,95 UF en promedio. Por lo tanto, también bajó más de un 54%. Ahora, ¿qué pasó con esta cosa? Que efectivamente, al no afectar a los planes vigentes, las ISAPRE en algunos casos dejaron de vender y bajaron sus ventas, pero las mujeres se cambiaron, y se cambiaron bastante. Hay dos cosas que quiero aclarar. Primero que todo, las ISAPRE registraron la menor desafiliación desde el año 2015. Ahora no se lo atribuimos nada a esto, sino que probablemente también al temor de la gente que ha hecho esfuerzos sobrehumanos para mantener pagando un plan por la incertidumbre frente a una pandemia. Pero sin embargo ocurrió un fenómeno bastante interesante, Mónica. Por primera vez en la historia, las mujeres superaron a los hombres en la incorporación a las ISAPRES, superaron a los hombres en la contratación de nuevos planes. Por lo tanto, estamos contentos con lo que ocurrió con esta política. Entendemos que la situación país, el aumento de precios en algunas ISAPRES afecta a las ventas, afecta a los trabajadores, a los agentes de venta. Eso es una realidad, pero ahora hemos visto como con el tiempo
las ISAPRES han tenido que seguir ajustando los precios porque si no la gente simplemente no puede pagar un plan, o un hombre solo, que se vio más afectado ahora, un hombre soltero, sin carga, con baja carga de enfermedades, obviamente va a preferir ir al FONASA. Y para terminar... ¿Yasna? Sí, superintendente, cuando Mónica le habla de un aumento de utilidades que llega al 770% de una industria en plena pandemia, hay algo que reflexionar, ¿verdad? Estamos claros que fue, entre otras cosas, porque hubo una serie de prestaciones permanentes, exámenes preventivos, por ejemplo, que no se han realizado. Entre ellos, cuestiones que para la mujer son fundamentales, como los papanicolau, las mamografías, etcétera. Esas prestaciones se van a tener que hacer, pero el año pasó y son exámenes que se deben hacer anualmente. ¿Va a haber alguna compensación? ¿La superintendencia va a solicitarle a esta industria que ha tenido tantas utilidades producto de esta pandemia que haga un gesto de retribución para poder facilitar el acceso a estos exámenes preventivos? Sí, de todas maneras. De hecho, varias cosas. Estamos avanzando en el tema de modernización dentro de lo que el marco legal nos permite, porque sabemos que hay una ley que está en el Congreso, pero sin embargo nosotros hemos buscado avanzar. Primero que todo, ya estamos a puertas de sacar nuevas regulaciones relacionadas con la estandarización de planes. Ya esta modificación a las tablas, al término de la comercialización con los planes de cobertura reducida de parto, han significado una baja en los planes de comercialización, en el número me refiero. Antes eran más de 5.000, ahora ya van en 2.000, pero siguen siendo 2.000 planes. Entonces lo que buscamos ahora es desenredar toda esta cosa que decía Sandra, y tiene toda la razón, en el sentido de que hacer el ejercicio de contratar un plan es una labor prácticamente imposible, hay que tener un doctorado en algo como para poderlo entender. Entonces nosotros vamos a eliminar toda esta cosa de los aranceles, vamos a simplificar los topes, va a ser un cambio que va a ser probablemente impactante en el número de planes, va a simplificar, es algo que nosotros en la interna, nuestro equipo ya lo tiene listo, lo terminamos de trabajar la semana pasada y lo vamos a impulsar. En materia de control de reajuste de los planes de salud, nosotros lo que hicimos es que sacamos y reactivamos un indicador de costos de la salud. Ese indicador arrojó para este año la imposibilidad de que las ISAPRES reajusten los planes. Es un indicador que no es vinculante, pero que dio un 0,5 negativo, y las ISAPRES informaron que no van a reajustar los planes para el año siguiente. Señor Fernández, Mirna Chile, le quiero hacer una pregunta, consulta. Siempre en el mismo tema, porque cada vez que vienen alzas, la ciudadanía ya sabe que los que están en ISAPRE que tienen que inmediatamente judicializar, y normalmente se detiene por la vía de la judicialización, lo que también ha significado un costo muy alto para las ISAPRE. Por eso está necesaria la reforma a las ISAPRE. Pero quiero preguntarle lo siguiente, porque el principal argumento de las ISAPRES para subir o reajustar el precio base es aumento de las prestaciones y mayor valor de las prestaciones. Pero resulta que en pandemia han bajado mucho las prestaciones, o sea, ya sea por cirugías electivas o que la gente va menos, ¿no es cierto?, a atender situaciones no COVID por las razones evidentes. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando la pandemia baje y pasemos a una cierta normalidad? ¿Se van a quintuplicar estas prestaciones o se van a cuadruplicar? Fíjese que con la baja no ha habido consiguientemente una baja del plan, todo lo contrario, lo que dice Sandra es que aumenta. ¿Qué va a pasar cuando se produzca entonces una llegada, insisto, a la normalidad? ¿Nos van a subir más los planes todavía? Sin duda que no. Lo que hay que hacer es, y hemos insistido, y hay voluntad, por suerte, en el Congreso de hacer esto, que es finalmente por ley regular la reajustabilidad. Es imposible seguir traspasando año tras año esta carga a las personas de estar reclamando, de hacer un anuncio de cuánto va a ser el porcentaje de reajuste de los planes. Uno entiende que los planes de salud se tienen que reajustar. Señor Fernández, ¿por qué no se ha hecho antes? Señor Fernández, ¿por qué no se ha hecho antes? Porque Mirna le acaba de decir, esto viene arrastrándose desde hace años y la gente tiene que apelar, es costo, es trabajo para los tribunales de justicia terrible, que podría dedicarse a otra cosa. ¿Por qué no se ha hecho antes?
Es por lo que nos pasa en varias cosas, pues, Mónica, en términos institucionales. O sea, ya hay dos posturas marcadas. Ustedes han tenido gente que ha hablado de salud ahí y hoy día, cuando no nos podemos poner de acuerdo la gente que va al medio y quienes se tienen que poner de acuerdo el Poder Legislativo. Hay un proyecto de ley que lleva más de 8 años de tramitación, con más de 30 urgencias, que termine su votación. O sea, si hay que hacerle indicaciones, si tenemos que tomar una decisión como país de qué vamos a hacer, pero el qué vamos a hacer pareciera tarde, porque hoy día estamos en una pandemia. ¿Qué vamos a hacer en los años siguientes? ¿Cómo vamos a afrontar esa post-pandemia? ¿Cómo vamos a afrontar las garantías GES que no se han podido cumplir producto de una pandemia? Son todos temas complejos. Verónica. Superintendente, ¿por qué no se consiguió que las ISAPRES mantuvieran la suspensión del alza del año 2020 este año? ¿O todavía hay alguna remota posibilidad de que eso ocurra? El año pasado, hay que recordar, bueno, para el próximo año 2021-2022 va a ser 0. Para el año anterior, que se postergó por un año, por una intervención de la Comisión de Salud del Senado, más la Superintendencia, ese año se cumplió y las ISAPRES comenzaron a enviar cartas en abril. Y la situación no ha cambiado y por el contrario, ha empeorado respecto del año anterior. ¿Por qué no se consigue aún la suspensión de esa alza? Ahora, nosotros qué hicimos como superintendencia, porque usted sabe que nosotros no podemos hacer una paralización ni congelamiento porque nuestras facultades lo impiden, desarrollamos la posibilidad de que la gente reclame y lamentablemente es así. O sea, hoy día los tribunales y la superintendencia resuelven el caso a caso, pero sin embargo hay una buena noticia en ese sentido. Nosotros hemos recibido más de 1000 reclamos ya y el día viernes nos demoramos 18 días. Yo diría que esto es algo histórico y récord, en resolver un reclamo. Ya tenemos sentencias firmadas, el intendente el día viernes dejó firmadas 100 sentencias, lo que significa que hay una vía concreta o fácil de hacer y reclamar. Es la respuesta que hoy día podemos hacer. Entonces, en vez de judicializar, ¿puedo yo ir a la superintendencia y decir, ¿sabe qué? No quiero que me suban lo que no me subieron el año pasado, que no me lo suban tampoco ahora. ¿Puedo hacer eso? Absolutamente, sin intervención de abogado, a través del celular. Perdón, pero ese es un tremendo anuncio que usted está haciendo, pues. Y lo estoy haciendo en primicia acá, porque no se lo había lo habíamos informado antes. Pero gracias, Verónica. Tú se lo sacaste. Gracias, Verónica Franco. Entonces, repitamos este anuncio para todos quienes nos están escuchando en su casa. Bueno, desarrollamos una aplicación que la gente puede descargar en su celular o en la página web. Tenemos un banner destacado donde dice reclame por el alza de precio. La persona ingresa, llena con su clave única o con la cédula de identidad, así como sacar un permiso en la comisaría virtual, completa sus datos, le toma una foto a la carta, la envía y nosotros hicimos una promesa de 30 días hábiles, que ya es un plazo muy breve, pero lo mejoramos atrozmente y pudimos en 18 días ya tener sentencia en ese sentido. Así que es una vía, digamos, que es lo que podemos hacer. A veces la gente dice, oye, pero ¿cómo no va a poder resolver esto en general? No podemos hacerlo sin una ley. Los fallos por ley en nuestro país... Señor Fernández, superintendente, usted nos garantiza aquí, frente a la pantalla, frente a nosotros, frente a toda la audiencia que nos está viendo, que eso va a ser así. Eso es así. Solo incluso basta con que nosotros... compartiría alguna sentencia, pero no tengo aquí la posibilidad, pero ya tenemos las primeras sentencias en ese sentido. Entonces déjeme decirle algo. Muchas gracias por el regalo que nos acaba de hacer, porque es un gran anuncio que lo haga hecho en primicia, en Pauta Libre. Y esperamos tenerlo una próxima vez, porque la verdad que nosotros dudamos en este panel de que las cosas vayan a volver a una normalidad que no era normalidad. Era la anormalidad con respecto a una situación que fuera equilibrada, sin discriminación. Así que después de este anuncio que usted nos ha hecho, le damos las gracias, superintendente, y será hasta la próxima vez, pues. Que esté muy bien, Mónica, encantado. Cuando quieran yo voy y conversamos estos temas que son muy interesantes. Y saludar también a Sandra y también, o sea, sus denuncias, por si acaso, están todas en curso. Ella ha sido un tremendo aporte en varias cosas de fiscalizaciones que se han realizado en la superintendencia. De hecho, se valora mucho su iniciativa en ese sentido y hemos sancionado. Eso es súper importante. Muchas gracias, señor Fernández.